Este video es patrocinado por Darío Ángeles Tour 2017 Compañía Anónima, donde cada viaje es una... Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabuloso. Hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katiuska Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Hoy nos encontramos en el Parque Francisco de Miranda, que antiguamente se llamaba el Parque del Este. Me encuentro en la concha acústica del parque, así que vamos a visitar este parque. ¡Let's go! El Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido por los citadinos como Parque del Este, fue diseñado por el arquitecto paisajista brasileño Roberto Burle y el botánico venezolano Leandro Aristiqueta, y se encuentra ubicado en el estado Miranda y a pocos minutos de la ciudad de Caracas. ¿Cómo llegar? Para llegar a este parque puedes hacerlo tomando un bus que vaya en dirección Petare o Propatria, o simplemente tomas el metro y te bajas en la estación Miranda. La dirección dependerá del lado de la ciudad que te encuentres. Puede ser en dirección Propatria o Palo Verde. En esta estación podrás observar una réplica en versión miniatura de la corbeta Leander, ya que la versión más grande la podrás encontrar dentro del Parque del Este. ¿Qué ver? Como primera parada visitamos la concha acústica, estructura hecha en hormigón, donde anteriormente se hacían espectáculos culturales, deportivos y artísticos. Sobre todo los domingos las bailoterapias eran buenísimas. Chamo, ¿sabías que anteriormente este parque funcionaba como una hacienda cafetalera? No lo sabías, ¿verdad? Pues sí. Este parque anteriormente era una hacienda cafetalera en los tiempos de Simón Bolívar, de la época colonial. Y con el pasar de los años ha cambiado de nombre. Se ha llamado Rómulo Gallego, Rómulo Betancourt, y el que tiene actualmente es el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en honor al prócer venezolano que participó en la historia de nuestro país, como lo es Francisco de Miranda. El jardín xerofítico. La mayor parte del parque está conformado por varios jardines donde están organizadas las plantas según su tipo. Por ejemplo, el jardín xerofítico está compuesto por plantas que mayormente crecen en ambientes áridos y secos. La vegetación y los lagos. Este parque posee una gran variedad de vegetación. Entre las especies más reconocidas están las palmeras y las ceibas, entre otros. En cuanto a los lagos se refiere, hay aproximadamente 5 lagos, entre los cuales están el jardín hidrofítico, el lago Carlos Guineao, el lago de Corocoras, el lago de los Patos y el lago de los Botes. En cuanto a las áreas recreativas o zonas recreativas, se puede decir que hay unos cuantos parques donde los más pequeños de la casa pues pueden venir a disfrutar. El aviario es un refugio de aves endémicas del país, como lo son las guacamayas de colores, los zamuros, las lechuzas, los búhos, entre otras especies, que podrás disfrutar aquí en el parque. Las famosas guacamayas de aquí de toda Caracas. La ciudad está llena de todas estas hermosas aves que tienen unos colores espectaculares. Todas estas guacamayas, todas ellas las tienen registradas, ¿verdad? La gente de Imparque tiene registrada todas estas guacamayas. Me
Igual que las que están sueltas por la ciudad. Miren chicos, algo muy importante que dice acá en este cartel, y tiene toda la razón, es que evitemos darle alimentos a las aves, sobre todo si son azucarados o con grasa, porque puede causarle la muerte a cualquiera de estas aves. Recuerden que ellos tienen una dieta muy balanceada. El planetario Humboldt debe su nombre al zoólogo botánico y geólogo proveniente de Berlín, Alemania, Alexander von Humboldt. Y en él los visitantes se introducen en un fascinante viaje a través de la astronomía, invitándolos a conocer el maravilloso mundo del universo. Otra de las partes del parque es el zoológico, donde puedes observar una gran variedad de animales como patos, reptiles, tortugas, entre otros animales, como los cocodrilos y los caimanes. Creo que esos forman parte de los reptiles. Los botes se encuentran en el lago sur del parque y es una excelente opción para quienes les gusta navegar y te ofrece una vista distinta desde otro ángulo del parque. ¿Quién de ustedes no vino aquí al Parque del Este con su enamorado, su enamorada y se montó en esos botecitos que vemos al fondo? No sé si los logran ver aquí. O con sus amigos a pasar un día lindo, un domingo en familia, con los novios o con las novias también. La corbeta Leander es una réplica exacta de la nave de Francisco de Miranda cuando éste atracó en Coro, y en donde podemos ver copias exactas de la primera imprenta que llegó al país, y con la que el generalísimo pretendía propagar sus ideas de libertad. Cabe destacar que también anteriormente este barco era la nao Santa María de Cristóbal Colón. Estoy con mi amiga Yuraima en el Parque del Este o el Parque Francisco de Miranda. ¿Qué te ha parecido el día de hoy? Excelente. Cuéntame una anécdota que tú hayas vivido de aquí, de este parque. Bueno, aquí me crié. Aquí viví las mejores infancias que he compartido desde niña y bueno, esa costumbre ya viene de familia, se lo he acostumbrado a mis hijos y creo que es una de las cosas maravillosas que tiene Caracas, el Parque Miranda. El Parque Miranda, anteriormente se llamaba Parque del Este. Exacto, Los caraqueños lo conocemos como el Parque del Este. Como Parque del Este. Y yo tengo también una anécdota. Yo recuerdo muchísimo que cuando veníamos en esas excursiones del liceo, del colegio. Correcto. Aquí había un trencito y nosotros le decíamos, vamos a montarnos en el chuchú. Ah, sí, es verdad, sí. Totalmente. Bueno, hay varias anécdotas, realmente hay varias anécdotas, ¿no? Como yo te lo estaba contando hace rato, que ¿quién de esos malaconductas niños? Obviamente yo no, ni mi amiga tampoco. No, nunca. Se metía me equivoqué, no mentira, yo no. Metían la guarapita escondida y que en un pote de Gatorade. O los noviecitos venían solos a verse. Es que el parque se presta para todo, para pasear en familia, con los novios, con el perro, no, con animales domésticos no lo pueden traer. Ojo, y las mejores fotos las tomas aquí, en el Parque del Este. Muy ya lo bueno. van a ver. Las imágenes salen buenísimo, de verdad. ¿Dónde comer? A lo largo de todo el parque te puedes encontrar con algunos establecimientos donde, si tu bolsillo te lo permite, puedes adquirir ricos postres como helados, chucherías o comidas saladas como tequeños, pastelitos, entre otros.
O simplemente puedes optar por la opción más económica, que es traer tu comida desde casa y hacer un picnic con tus panas o tu familia. ¿Sale helado, Yuri? Rico. Un helado. ¿Cuánto te costó este helado? 2 por $1. Está divino. Aquí pueden venir al Parque del Este a comerse un rico helado, sobre todo en esta zona que en estos tiempos está así caluroso para que se refresquen de chocolate, de manteca. Y con estas imágenes del buque Lander de fondo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, hagan lo que quieran, cómanse una arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen, chao, goodbye.